3 años acompañando el sueño de mi hija, solo quería saber de dinero. Pero ese día de noviembre, cuando descubrí la verdad sobre la clínica, entendí que esa factura que me pidió era solo el comienzo de un plan mucho más grande, y yo, con mis 66 años, era solo la pieza que faltaba en el tablero. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿de dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Recibí esa llamada un viernes por la tarde, finales de noviembre. El tipo de día en que esperas que alguien te llame solo para escuchar tu voz, para saber cómo estás, cómo fue tu día. Pero las expectativas son un lujo que mujeres como yo aprendimos a abandonar hace mucho tiempo. ¿Recibiste la factura que te envié? Fue todo lo que mi yerno, Rodrigo, dijo. Ningún preámbulo, ninguna cortesía, ningún ¿cómo estás, Amelia? Ni siquiera un espero que estés bien. Solo esa pregunta directa, como si fuera un asunto de negocios entre extraños. Respondí que sí, todavía confundida por ese tono tan directo, tan carente de calidez humana. Él simplemente continuó, explicando plazos, proveedores, fechas de lunes. Siempre plazos, siempre urgencia, siempre dinero. Mi vida entera se convirtió en una sucesión de plazos después de que Francisco murió hace 5 años. Puse el teléfono en mi pecho cuando colgó, antes de que pudiera hacer la pregunta que realmente importaba. Aquella que había ensayado mentalmente toda la noche anterior. La pregunta que llevaba semanas queriendo formular. Me quedé allí en mi cocina, en ese silencio que solo las casas vacías saben hacer, mirando el jardín que cuidé religiosamente durante 40 años. El arce de la esquina estaba completamente rojo. Uno de esos rojos que parecen incendios, como si el árbol mismo estuviera ardiendo en pasión y belleza. Era el mismo arce que Francisco plantó el año en que nos casamos, hace casi 45 años. Francisco habría parado todo para admirar ese arce. Él era así, mi marido. Notaba belleza donde la mayoría de las personas solo ve un árbol, solo ve un objeto sin importancia. Lo hacía siempre, incluso en las cosas más simples de la vida cotidiana. Podía estar limpiando la cocina y se detendría para contemplar la forma en que la luz del atardecer tocaba una pared, o cómo las sombras de las hojas se movían sobre el piso. Hacía 5 años que había partido, dejando la casa extrañamente grande de más para una persona sola, con recuerdos en cada rincón. Y aún así, cuando veía cosas así, especialmente ese arce, mi cuerpo se movía automáticamente en su dirección, como si él estuviera allí, esperando que lo llamara, que le dijera, «Mira, Francisco, qué hermoso». «Qué ridículo», pensé mientras permanecía con el teléfono contra mi pecho. Qué triste es vivir con fantasmas de las personas que amaste. Mi hija Rosario había pasado la tarde entera preparando todo para esa conversación con Rodrigo. Ella sabía que él llamaría el viernes, sabía el horario exacto en que lo haría. Sabía que yo debería estar lista para hablar sobre la factura que había estado circulando entre nosotras durante días. La clínica de belleza de ella era el proyecto más ambicioso que cualquier miembro de nuestra familia había tocado en generaciones. Casi 3 años planeando cada detalle, juntando recursos de aquí y de allá, durmiendo noches sobre hojas de cálculo y planos arquitectónicos. Yo había visto su dedicación de cerca, visitando el lugar de la obra cuando ella lo permitía, ayudando a elegir colores para las paredes, consultando sobre detalles que ella pensaba que yo podría ayudar, aunque realmente creo que ella solo quería que fuera parte de algo importante en su vida. Pero en las últimas semanas había dejado de recibir actualizaciones entusiastas. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas duraban menos, cada conversación más breve que la anterior. Y ahora, esa factura que Rodrigo mencionó con ese tono tan frío, tan impaciente, tan desprovisto de emoción. Abrí la factura que él había enviado por correo electrónico horas antes. La había visto antes, pero no le había prestado atención real. Ahora, mientras sostenía mi teléfono, miré los números con más cuidado. Me pareció extraño, muy extraño.
Los valores no coincidían con lo que Rosario me había mostrado hace semanas, en una tarde de domingo cuando aún parecía optimista sobre todo. Los números eran mayores, mucho mayores de lo que debería costar, incluso considerando inflación y cambios de planes. Ligué a ella, pero fue directo al buzón de voz. Intenté de nuevo después de algunos minutos. Mismo resultado. Dije un breve mensaje. Hija, es mamá. Solo quería hablar contigo sobre la factura de Rodrigo. Llámame cuando puedas. Dejé el teléfono en la mesa. Espié. Volví a mirar mi teléfono cada pocos minutos, como si ella fuera a responder milagrosamente. Nada. De esa manera que todos conocemos, pidiendo perdón al teléfono por estar llamando, como si fuera inconveniente existir, como si tuviera que disculparme por seguir viva y preocuparme por mi hija. Cené sola esa noche, aquella comida rápida que las mujeres viudas conocen bien de memoria. Un caldo de verduras del día anterior, un trozo de pan integral, un poco de queso Oaxaca que había comprado en el mercado. Nada que exigiera emoción o celebración. Nada que hiciera diferencia real si comía o no. Nada que alimentara mi alma hambriente. Después de limpiar los platos, lentamente, sin prisa porque no hay prisa cuando tienes todo el tiempo del mundo y nadie que lo espere, hice lo que he hecho todas las noches durante 5 años. Me senté en la sala, miré la silla de Francisco donde él se sentaba a leer periódicos y novelas de misterio y hablé con él mentalmente sobre todo eso. Algo no está bien, Francisco, susurré al vacío, a ese fantasma que había aprendido a conversar como si fuera real. Esos números en la factura no cuadran, no sé por qué, pero mi instinto de madre está gritando que algo no está bien. ¿Acaso me estoy volviendo loca? ¿Acaso Rodrigo es un hombre de negocios que no conozco realmente? Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentirme confortada por hablar con su fantasma, sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Ese escalofrío primario que te avisa, que grita en silencio que estás a punto de descubrir algo que va a cambiarlo absolutamente todo. El sábado por la mañana, desperté con ese sentimiento incómodo todavía dentro de mí, como un visitante no deseado que se había instalado en mis entrañas durante la noche. No pude dormir bien. Las pesadillas vinieron intermitentemente. Sueños confusos donde perdía cosas, donde alguien me perseguía a través de pasillos sin fin, donde buscaba a Francisco en una multitud, pero nunca lo encontraba. Desperté varias veces, mi corazón acelerado, antes de finalmente rendirme a la vigilia alrededor de las 5 de la mañana. Me levanté temprano, aún en la oscuridad, y camillé lentamente hacia la cocina. Mis articulaciones protestaron, mi rodilla derecha especialmente, que había comenzado a dolerme hace algunos años. Hice café con la rutina de alguien que ha hecho esto miles de veces, los movimientos automáticos de las manos mientras mi mente giraba en círculos. Vertí el café en una taza de cerámica que Rosario me había regalado años atrás, con flores pintadas a mano. Luego, con las primeras luces del amanecer filtrándose a través de las cortinas, llamé a Rosario nuevamente. Esta vez ella contestó. Su voz sonaba diferente, completamente diferente. Estaba ahogada, como la de alguien que había llorado en secreto, que había estado llorando toda la noche sin dejar que nadie lo supiera. Yo conocía ese sonido porque había hecho exactamente eso después de que Francisco murió. Lloraba silenciosamente en la almohada para que nadie escuchara, para que nadie tuviera que ver mi dolor. «Mamá», dijo ella, en un susurro que literalmente partió mi corazón en pedazos. Su voz temblaba y frágil, como el cristal a punto de romperse. Esa palabra, solo esa palabra, mamá, ya me contó una historia entera de problemas grandes, mayores que ambas. Fue toda una confesión en una sola palabra. «¿Qué pasó, hija?», pregunté, aunque sabía en mi corazón que no quería escuchar la respuesta. Ella dijo que necesitaba hablar en persona, que no era asunto de teléfono, que había demasiado que explicar, demasiadas cosas que ella necesitaba procesar en voz alta. Y yo, que tengo 66 años y ya he pasado por bastante en la vida, para saber cuándo llega el momento de dejar todo de lado,
de sentarse sin juzgar y simplemente escuchar lo que duele. Simplemente tomé mis llaves con manos que había comenzado a temblar y manejé hacia su casa. No hice preguntas en el camino, aunque mi mente estaba llena de ellas. No ofrecí explicaciones teóricas sobre lo que podría estar sucediendo. Simplemente manené el coche a través de las calles de la ciudad, pasando mercados que abrían, vendedores de pan dulce en sus puestos, personas comenzando sus días normales, ignorantes de los dramas que se desarrollaban en sus alrededores. Rosario sabía que estaría allí. Siempre supo que estaría allí, que vendría sin importar la hora, sin importar lo que estuviera haciendo, porque eso es lo que hacen las madres. Venimos. No hacemos preguntas, simplemente venimos. Cuando entré en su casa, el silencio fue lo primero que noté. Un silencio pesado, denso, que sugería conflicto reciente. Rodrigo estaba sentado en la sala, con los brazos cruzados sobre su pecho, su mandíbula apretada, su expresión cerrada como una puerta de acero. Él no se levantó para saludarme como habría hecho un hombre civilizado. Solo asintió brevemente, un gesto de reconocimiento mínimo que no tenía calidez alguna. Rosario apareció de la cocina con 2 tazas de café en las manos, el café que había preparado probablemente en anticipación de mi llegada. Ella sabía que yo necesitaría algo en mis manos, algo en lo que enfocar mi atención. La manera como ella me miró, con esos ojos que tenía desde que era pequeña, esos ojos que me buscaban buscando salvación, me dijo que mi hija estaba viviendo un pesadilla que apenas podía comprender y que necesitaba a alguien para presenciarlo, para validar que era real. La clínica podría no abrir en el plazo establecido, dijo Rosario, yendo directo al corazón del problema, sin preámbulos, sin preparación. Parecía que había practicado estas palabras 1000 veces. Tenemos inversionistas esperando, mamá. Inversionistas que pusieron dinero real, dinero que confié en que sería bien utilizado. Y ahora, Rodrigo la interrumpió bruscamente, insertándose en la conversación como un intruso. Dijo que había cuestiones financieras complejas involucradas. Dijo que había invertido más de lo planeado porque había complicaciones que nadie podía haber anticipado. Dijo varias cosas en un tono que no admitía discusión, que no permitía cuestionamiento, que clausuraba toda conversación genuina antes de que pudiera siquiera comenzar. Su voz era dura, impaciente, como si tuviera cosas más importantes que hacer que explicarme qué estaba pasando. Mi hija simplemente miraba hacia abajo, sus manos tiritando ligeramente, como si hubiera fracasado en algo sagrado, algo que la definía como persona. Ella que había trabajado tan duro, ella que había soñado con esta clínica desde que era una joven de 30 años, ahora estaba sentada aquí, destruida. Aquel era el momento en que cualquier madre, cualquier abuela, cualquier mujer de 66 años que tiene recursos, diría que ayudaría, que daría el dinero, que sacrificaría sus comodidades en la vejez, porque la familia es lo primero, porque eso es lo que haces, porque eso es lo que siempre se espera de las mujeres, que sacrificamos, que damos, que anteponemos a otros antes que a nosotras mismas. Yo tenía algunos recursos guardados, nada grande, nada que cambiaría el mundo, pero algo. Dinero que había ahorrado durante años, que había puesto a un lado para mi seguridad en la vejez. Francisco había dejado un seguro de vida pequeño, apenas lo suficiente para ayudar con los gastos iniciales después de que murió, pero lo que no gasté, lo guardé cuidadosamente. Yo había sido frugal durante años, casi obsesivamente controlada con mis gastos, esperando nunca tener que gastar demasiado, nunca tener que depender de nadie. ¿Cuánto?, pregunté, así de simple, así de directo. No había punto en dilatar esto. Rodrigo me dio un número grande. Un número que no era pequeño, que no era el tipo de número que das así casualmente, a una anciana, a una viuda sola. Era el tipo de número que cambia vidas, o las termina. Era el tipo de número que hace que tu corazón deje de latir por un segundo. Mi corazón aceleró, definitivamente aceleró, pero yo mantuve mi voz firme, controlada, el tipo de voz que usas cuando necesitas que otros te tomen en serio,
cuando necesitas parecer como si supiera qué estaba haciendo. ¿Que ustedes me están pidiendo que les preste este dinero?, pregunté. Crucé mis manos en mi regazo para que no vieran que temblaban. Hubo un silencio que duró demasiado tiempo. Rosario comenzó a llorar de verdad, no discretamente, sino sollozos de alguien que estaba llegando a su límite emocional. Rodrigo miró hacia la ventana, su mandíbula apretada, su expresión cerrándose aún más si era posible. «No exactamente, Amelia», dijo él, y aquel «no exactamente» sonó como el peor paso en falso que podría haber cometido. Fue el tipo de frase que te dice que algo mucho más oscuro se está sucediendo debajo de la superficie. Ese momento fue cuando todo comenzó a tener sentido de una manera enferma y clara. Ese «no exactamente» era el preludio de todo lo que vendría. Era el punto de inflexión donde la inocencia moriría y la estrategia nacería en su lugar. Era el momento donde yo comenzaría a ver a mi yerno no como familia, sino como lo que siempre había sido, un depredador. Porque una mujer que vivió 66 años, que crió hijos, que enterró al marido, que cuidó de casa y jardín durante décadas, que vio crecer a sus nietos, una mujer así sabe exactamente cuándo está siendo manipulada. Puede sentirlo en el aire como se siente la lluvia antes de que comience a caer. Y sabe también, aunque quizás se toma un tiempo para admitirlo, que a veces es necesario fingir que no lo sabe. Que a veces tienes que jugar el juego, tienes que hacer que la otra persona piense que tiene control, para poder realmente protegerte a ti misma y a los que amas. A veces el silencio y la aparente sumisión son las mejores armas de una mujer sabia. Los días que siguieron fueron una mezcla confusa de reuniones, documentos y explicaciones que no explicaban nada en absoluto. Rodrigo comenzó a aparecer en mi casa con mayor frecuencia, siempre con una excusa convenientemente inventada, siempre con un nuevo problema que necesitaba mi atención inmediata. La clínica necesitaba dinero para los proveedores, necesitaba dinero para los permisos del gobierno, necesitaba dinero porque había sorpresas en las obras, complicaciones estructurales que nadie había anticipado. Había complicaciones con los contratos de los trabajadores. Había imprevistos con los materiales de importación. Había sorpresas en las inspecciones de seguridad. Había siempre algo, siempre una razón, siempre una urgencia que requería que yo abriera mi cartera y sacara más dinero. Era como tratar de llenar un pozo sin fondo. No importaba cuánto diera, siempre había más agujeros, más necesidades, más justificaciones. Comencé a consultar con amigas discretamente, en conversaciones que tenían la cualidad de confesión. Una viuda que frecuenta mi iglesia, una mujer llamada Consuelo, alguien que había perdido a su marido hace 15 años, me invitó a café en una pequeña cafetería que frecuentábamos ocasionalmente. Ella es viuda también, desde hace más tiempo que yo, y tiene una sabiduría que solo viene de dejar relaciones tóxicas atrás, de reinventarse a sí misma después de la devastación. Mostré discretamente una copia de algunos de los documentos que Rodrigo me había pedido que firmara, documentos que no entendía completamente, pero que algo en mi instinto me decía que estaban mal. Consuelo los leyó lentamente, sus ojos moviéndose sobre cada línea. Sus ojos se cerraron de una manera que yo conocía bien. Era la expresión de alguien que había visto esto antes, que había sido víctima de esto antes. «Amelia», dijo ella sosteniendo mi mano sobre la mesa con una fuerza sorprendente. «Querida Amelia, tu yerno te está robando. Eso no es préstamo, no es inversión, es fraude, es robo con la envoltura de familia encima». Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo y resonaron. Por horas después de que dejé esa cafetería, durante días, esas palabras continuaron resonando en mi cabeza como campanas de alarma que no podía silenciar. No, comencé a negar automáticamente, aunque una parte de mí sabía que ella tenía razón. Rosario, nunca aceptaría participar en algo así. Mi hija es una buena persona. Ella no sabría cómo estar en una situación así. Rosario está en una posición difícil, explicó Consuelo con paciencia.
la paciencia de quien había estado donde yo estaba. Ella necesita a su marido, o cree que lo necesita. El amor hace que las mujeres sean ciegas. Pero mi querida Amelia, tú necesitas protegerte a ti misma. Tú eres la que tiene la casa, tú eres la que tiene los ahorros reales, tú eres la que siempre es lo primero cuando alguien necesita algo, y ahora estás dando y dando, sin fin. Esa noche, después de regresar a casa, no pude dormir nuevamente. Ni siquiera lo intenté. Fui a la cocina, tomé una pluma y papel, y comencé a escribir. Documenté cada ligada de Rodrigo que podía recordar, cada documento que me había pedido que firmara, cada cantidad que había sacado de mi cuenta. Hice una lista larga, dolorosa y damadora. Mientras escribía, la verdad emergió de las páginas como una imagen en una película de revelado fotográfico. Vi el patrón claramente por primera vez. Cantidades pequeñas al inicio. 1,000 pesos aquí, 2,000 pesos allá. Después números más grandes. Después exigencias de que yo invirtiera dinero directamente en cuentas que él controlaba completamente, cuentas de las cuales yo no podía ver estados de cuenta. Mi corazón, ese corazón que siempre quiso lo mejor para mi familia, que siempre confió, que siempre dio el beneficio de la duda. Creía que era mi hija la que necesitaba ayuda genuina. Pero mi cerebro, ese cerebro que ha estado vivo durante 66 años, que ha visto suficiente en la vida para reconocer patrones, finalmente logró susurrar la verdad que yo no quería escuchar. Es Rodrigo. Es solo Rodrigo. Y él ha estado jugando conmigo desde el inicio. La rabia vino después, una rabia que había guardado, que había aprendido a engullir como todas las mujeres de mi generación aprendimos a hacerlo. Rabia que masticaba silenciosamente en las noches. Rabia que digerí en soledad. Tomé el teléfono a las 2 de la mañana y llamé a Rosario. Ella contestó rápidamente, como si estuviera despierta también, esperando una crisis. El tono de mi voz debió haberle indicado que algo había cambiado fundamentalmente. «Filia, vamos a hablar sobre la clínica», dije yo, y mi voz era diferente ahora. No era la voz de la abuela paciente. Solamente nosotras, sin Rodrigo, sin testigos, mañana, en el café cerca de casa. «Necesito que salgas de esa casa si es necesario. Necesito que nos veamos solos». Hubo una pausa larga. Una pausa que duró tanto tiempo que pensé que la conexión se había cortado. Aquella que contenía miedo, esperanza y vergüenza todo al mismo tiempo. La vergüenza de una hija que necesitaba que su madre la rescatara. «Está bien, mamá», respondió ella finalmente, su voz pequeña pero asintiendo. «Está bien, estaré allí». Cuando colgué, había una determinación dentro de mí que no sentía desde que Francisco estaba enfermo. Desde esos días en el hospital donde yo velaba por él, decidida a no dejar ir a ese hombre que amaba. Era esa misma determinación, pero esta vez dirigida hacia la protección, hacia la lucha. Rosario llegó al café con las ojeras de quien no había dormido en días, quien había estado lidiando con una situación imposible mientras mantenía una sonrisa falsa durante el trabajo. Se sentó frente a mí en la mesa pequeña, bajo la sombra de una sombrilla, y no pudo mirarme a los ojos inicialmente. Yo tomé sus manos sobre la mesa, manos que había ayudado a criar, manos que alguna vez fueron lo suficientemente pequeñas como para caber completamente dentro de las mías, y simplemente esperé a que hablara. No la presioné, sola estuve allí, presente. Él dijo que sería una inversión, comenzó ella, y esa primera frase ya era una confesión completa. Podía escuchar toda la historia en esas palabras. Al principio era legítimo, mamá. La clínica realmente es un proyecto real. Los proveedores existen, los contactos son verdaderos. Yo llamé a algunas de estas personas, verifiqué, hablé directamente con ellos. Pero entonces, pausó, respiró profundamente. Pero entonces, que lo cambia todo en una vida. Pero entonces él comenzó a pedir más, cada semana más. Dijo que había complicaciones de las que yo no sabía,
que inversionistas se habían retirado, que teníamos que pagar multas por retrasos, que sin más dinero todo se desplomaría y yo estaría en deuda con estos inversionistas por el resto de mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Ella las limpiaba automáticamente, como si se avergonzara de ellas. Y cada vez que cuestionaba los números, que decía que no entendía, él me decía que era para proteger nuestro futuro, que una vez que la clínica abriera, seríamos millonarios. Que tú deberías estar agradecida por tener un yerno inteligente cuidando de nosotras. Sentí una onda de calor que recorrió mi cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Ese tipo de calor primario, instintivo, que sientes cuando ves una serpiente en tu casa. Ese que te hace estar alerta, peligrosa, capaz de hacer cosas que normalmente no harías. Rosario, dije suavemente pero con una firmeza que la sorprendió. ¿Cuánto dinero has dado tú misma? De tu cuenta, de tu salario. Ella me dijo una cifra que era prácticamente todos sus ahorros de 5 años de trabajo duro como asistente en una clínica de medicina. ¿Y cuánto me pidió Rodrigo que diera yo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella me dio el número exacto que yo había anotado la noche anterior en mi lista de dolor. Junté esos números, sumé mentalmente. Y cuando vi la cifra total, entendí exactamente qué estaba pasando. Rosario, dije soltando sus manos pero manteniendo contacto visual, sabes que él no va a parar, ¿verdad? Que él va a continuar pidiendo cada vez más. Que este dinero que pide nunca será suficiente porque el patrón es que siempre hay una crisis nueva. Siempre hay una razón. Ella movió la cabeza, sus ojos cerrados como si quisiera simplemente desaparecer, como si la verdad fuera demasiado grande para soportar. Porque, continué, él no está construyendo una clínica, está construyendo una trampa alrededor de ti, una trampa donde tú estés tan endeudada, tan implicada, tan avergonzada de lo que ha pasado, que no puedas irte, donde yo esté tan comprometida financieramente que tenga que seguir dando, porque si no doy, el que sufre es mi hija. Rosario comenzó a llorar más fuerte. ¿Qué quieres hacer?, pregunté entonces. Porque esto se está poniendo peligroso, para ti, para mí. Necesitamos ayuda profesional, necesitamos un plan, necesitamos entender exactamente qué estamos enfrentando. Rosario levantó los ojos hacia los míos. Había algo diferente en ella ahora, un tipo de claridad que solo llega cuando tocas fondo, cuando finalmente admites lo que siempre supiste pero no querías ver. Respiró profundo, temblorosa, y dijo, «Necesito dejarlo, mamá. No puedo vivir así, pero estoy aterrada. ¿Y si me demanda? ¿Y si me quita todo? ¿Y si...?» Entonces nos enfrentamos a eso juntas, dije extendiendo mi brazo sobre la mesa. Ella lo sostuvo como si fuera lo último entre ella y la oscuridad absoluta. No estás sola, hija. Nunca estuviste sola, y ahora que sé la verdad, nunca lo estarás. Los próximos días fueron exhaustos pero necesarios. Eran los días de organización, los días donde uno deja de ser víctima y comienza a ser estratega. Hablé con Consuelo nuevamente, y ella me conectó con un abogado que trabaja en casos de fraude financiero. Un hombre mayor, alguien que había visto suficientes casos como este para no sorprenderse, pero que todavía llevaba la bondad en sus ojos. Programamos una consulta discreta en su oficina, un lugar donde nadie que conocía a Rodrigo podría vernos. Antes de esa cita, documenté todo cuidadosamente. Cada correo electrónico que Rodrigo me había enviado. Cada estado de cuenta de banco donde podía ver las transferencias. Cada conversación que había anotado en mis notas de teléfono. Creé una carpeta física con copias impresas de todo. Rosario, con una valentía que siempre supe que tenía, pero que había perdido durante los años de matrimonio con Rodrigo, comenzó a reunir pruebas desde su lado. Ella guardaba secretamente copias de sus estados de cuenta, fotografiaba documentos, hacía notas de conversaciones. Era aterrador para ella. Ella tenía miedo de que Rodrigo descubriera lo que estaba haciendo, pero ella lo hizo de todas formas, porque finalmente ella estaba lista para protegerse. El abogado se llamaba
licenciado Morales. Cuando nos sentamos en su oficina por primera vez, él examinó los documentos con la meticulosidad de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Hizo preguntas que eran incómodas, que me exigieron admitir cosas que no quería admitir, que había sido ingenua, que había confiado demasiado fácilmente, que había anteponido la unidad familiar antes que mi propio bienestar. «Señora Amelia», dijo él, después de revisar todo, «lo que su yerno hizo es fraude financiero, calificado. No es un préstamo mal administrado, no es un mal negocio que simplemente no funcionó. Es fraude premeditado, y hay señales de que estaba planeando más». Señaló un gráfico que había creado, mostrando las fechas de solicitudes y las cantidades. El patrón era inequívoco. Comenzaba pequeño. El dinero solicitado aumentaba consistentemente mes tras mes. Cada vez que yo cedía, la próxima solicitud era mayor. Era una escalada sistemática, deliberada, calculada. Los patrones aquí, explicó, muestran una escalación deliberada. Esto no es accidental. Esto es un depredador que testa los límites de su víctima, aprendiendo hasta dónde puede llegar antes de que ella diga no. Y cada vez que ella cede, él presiona más fuerte. Rodrigo se había vuelto más codicioso conforme yo cedía. Cada simio lo hacía más confiado, más audaz, más descarado. Él nunca habría comenzado pidiendo lo que pidió al final si no hubiera visto que yo era alguien dispuesta a ceder. La próxima fase del plan, explicó el abogado, habría involucrado convencerme de poner mi casa como garantía para un préstamo que él fingiría necesitar para la clínica. Una casa que debería ir a mi hija cuando yo muriera, una casa con más de 40 años de recuerdos, estaba a punto de desaparecer. Sentí mi cuerpo entero enfriarse cuando completamente entendí. Esa casa, mi jardín, las habitaciones donde mis hijos crecieron, el comedor donde Francisco y yo compartíamos café cada mañana, la habitación donde Francisco murió, con las cortinas que a él le gustaban, con sus fotografías aún en las paredes. Todo estaba en peligro porque había sido demasiado amable, porque creí que la familia todavía significaba algo sagrado, porque no quería ver la verdad frente a mí. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté al abogado, y mi voz salió tan pequeña que él tuvo que inclinarse para escuchar. «Ahora», dijo él con una tranquilidad que fue reconfortante, «te proteges a ti misma. Es hora de defenderte». Los pasos que siguieron fueron tanto legales como profundamente personales. Con el abogado bloqueé transferencias, revisé todas mis cuentas y cambié las contraseñas. Le di autorización completa al abogado para trabajar con la policía si era necesario, para presentar una denuncia formal. Esto era importante. Había un riesgo de que Rodrigo continuara contactándome, continuara intimidándome, continuara diciéndome que estaba siendo irrazonable, que exageraba las cosas. Con Rosario comenzamos el proceso formal de separación. Era doloroso para ella. Ella había pasado más de una década con este hombre, había imaginado una vida entera juntos, había hecho compromisos que creía que eran permanentes. Pero ella había llegado a un punto crítico, donde el dolor de quedarse era infinitamente mayor que el dolor de partir. Era mejor comenzar de nuevo a los 30 y tantos que pasar las próximas décadas siendo drenada. Ella se movió de regreso con sus padres temporalmente. Sí, Rodrigo no sabía que sus propios suegros estaban en la ciudad. Ella se quedaba con su madre, salía temprano al trabajo, regresaba tarde, construía su red de apoyo nuevamente. La noticia de que yo sabía que había documentado todo meticulosamente, que había consultado con un abogado profesional, llegó a Rodrigo a través de una carta oficial del abogado. Su reacción fue completamente desproporcionada, furiosa, devastadora. Llamó a mi casa gritando sobre traición. Dijo que yo había saboteado el sueño de toda su vida. Gritó sobre cómo Rosario era una inútil, una mujer débil que no podía mantener un matrimonio. Gritó hasta que su voz quedó ronca y quebrada. Colgué el teléfono. Bloqueé su número. Y en ese silencio, después de bloquearlo, sentí algo que no había sentido en semanas. Alivio, puro alivio, porque finalmente el velo había caído completamente.
No había más dudas, más tal vez, más quién sabe. Solo había la verdad desnuda y cruda. Había sido robada sistemáticamente, pero había descubierto a tiempo de evitar la ruina completa. Una semana después, Rosario se mudó de regreso a mi casa, trayendo solo 2 maletas grandes y el vestido de novia que había guardado cuidadosamente en su closet. Ella lo sacó de la bolsa de plástico y me miró con esos ojos que heredó de su padre. «No volveré a casarme», dijo ella, en un tono que sugería que había hecho una promesa a sí misma. «Simplemente no lo haré. Prefiero estar sola el resto de mi vida que pasar por esto nuevamente, y si por alguna razón esto cambia, si me siento tentada nuevamente, voy a mirar este vestido y recordar por qué no». Ella dormía en el cuarto que tenía cuando era adolescente, aquella con las paredes aún rosa claro de cuando ella tenía 15 años y creía que el mundo era buen lugar. Aquella habitación que no había cambiado mucho en 2 décadas. Ella colocaba sus pocas posesiones en los cajones con movimientos lentos, como si estuviera en trance. Cociné para ella, las cosas que ella amaba de niña, chiles rellenos como los que su abuela solía hacer, sopa de tortilla, pan de muerto, aunque no fuera temporada. Postres simples. Los cocinaba con lentitud, permitiendo que mis manos recordaran cada movimiento, cada sabor. La cocina se llenaba de aromas familiares, aromas que decían, «Estás en casa, estás segura, alguien te cuida». Y por las noches nos sentábamos en la cocina después de que la casa se apagaba, con té caliente en tazas de cerámica, y ella me contaba cosas que nunca había dicho en voz alta. Historias de matrimonio que solo ella conocía. Cómo Rodrigo la criticaba constantemente, sobre cómo cocinaba, cómo vestía, cómo hablaba con sus clientes, cómo la culpaba por sus problemas. Si él estaba de mal humor, era porque ella había hecho algo que lo molestó. Cómo había consumido ese hermoso sueño de la clínica de belleza, algo que era suyo, algo que ella había gestado, y lo convirtió en un arma para controlarla. «Yo debería haber visto», dijo ella una noche, sus manos alrededor de la taza de té, como si buscara calor, como si buscara comodidad. «No», interrumpí suavemente. «No, hija. Tú estabas amando al hombre que pensaste que era. No es tu culpa que haya sido diferente de lo que aparentaba ser. Las personas que son buenas en el engaño, son buenas en el engaño porque practican, porque invierten tiempo en hacerlo bien». Los procesos legales comenzaron lentamente. El licenciado Morales trabajó meticulosamente, pacientemente, construyendo un caso que sería irrefutable. Los bancos proporcionaron estados de cuenta completos. Las cuentas fueron revertidas donde fue posible. Los documentos fraudulentos fueron expuestos bajo escrutinio legal. La policía comenzó a investigar formalmente. Fue un proceso largo, tedioso, a menudo desmoralizante. Y Rodrigo, incapaz de intimidar a una viuda de 66 años, que finalmente había encontrado su columna vertebral de acero, desapareció. Literalmente. Salió de la ciudad silenciosamente, dejando solo rastros digitales para que la policía lo siguiera. Rastros que sugerían que continuaba sus actividades fraudulentas en otras ciudades. Rosario necesitó terapia. Muchos meses de conversaciones difíciles, donde aprendió que el amor no es excusa para el abuso, que la protección no es control, que un matrimonio debería hacerte más grande como persona, no más pequeña. Su terapeuta era una mujer comprensiva que nunca culpó a Rosario por no haber visto lo que Rodrigo era. En su lugar, ayudó a Rosario a reconstruir su sentido de autovalía. Y yo durante esos meses aprendí algo profundo sobre mí misma, que quizás siempre había sabido pero nunca había articulado completamente. Aprendí que las mujeres viudas frecuentemente son vistas como bancos de sangre, como extensiones de nuestras utilidades anteriores, como recursos para ser explotados. Pero también aprendí que tenemos el derecho absoluto de colocar límites, de decir que no, de proteger lo que es nuestro. Que el envejecimiento no nos hace indefensas, quizás nos hace más peligrosas, porque finalmente tenemos lo suficientemente poco que perder. 6 meses después,
la clínica de Rosario finalmente abrió. No fue con la inversión de Rodrigo. Esos fondos fueron confiscados como evidencia. No fue con los planos elaborados que él había vendido tan lindamente durante esos años. Fue más pequeña, más íntima, más genuina. Rosario había trabajado con diligencia para obtener un préstamo legítimo basado en su propio trabajo, sus propias calificaciones, su propia experiencia profesional. No fue fácil. Los bancos son escépticos con mujeres que terminan relaciones, con negocios que comienzan después de una crisis. Pero ella persistió. Ella habló con gerentes de banco, presentó su plan de negocios revisado, mostró su educación, demostró sus habilidades. Abrió en un espacio más pequeño de lo que originalmente había soñado, pero era suyo, con proveedores reales que ella conocía personalmente, que ella había verificado, con un equipo de mujeres fuertes que ella había reclutado cuidadosamente. Otras mujeres que habían pasado por divorcios, por reconstrucción, por segunda oportunidades. El día de la inauguración, ella me pidió que cortara la cinta. Allí estaba yo con mis 66 años, una viuda que casi había sido completamente despojada de su legado, sosteniendo unas tijeras ornamentales, rodeada de mujeres que creían en mi hija, amigos, clientes, otras profesionales. Cuando pasé esas tijeras por el tejido rojo y escuché el sonido del desgarre, sentí algo dentro de mí cicatrizar también. Recuperé la mayor parte de mi dinero. No todo, porque la policía aún tenía casos en proceso y había activos que fueron confiscados. Pero la mayoría, lo suficiente para saber que había sido cautelosa en el momento correcto, que había actuado con el conocimiento de mi edad, que había protegido lo que importaba realmente. Pero la verdadera recuperación no fue sobre dinero. El dinero se puede rehacer, se puede volver a ganar. Fue sobre poder volver a dormir bien por la noche sin pesadillas sobre perder mi casa. Fue sobre dejar de mirar la silla vacía de Francisco y pedir disculpas por no haber protegido mejor a nuestra familia. Fue sobre entender que confiar en las personas siempre tiene un riesgo inherente. Pero vivir en constante miedo no era la solución. Fue sobre encontrar un balance entre la vulnerabilidad necesaria para amar y la vigilancia necesaria para no ser destruida. Rosario y yo reanudamos ese hábito sagrado de café los sábados por la mañana. Los mismos lugares, a veces las mismas mesas. Y lentamente, semana tras semana, ella comenzó a parecer mi hija nuevamente. No la versión que había sido antes. Esa versión murió cuando Rodrigo la hizo creer que no valía nada. Pero una versión nueva, más fuerte, más sabia, que sabía exactamente cuál era su valor. Aquella que tenía sueños, pero sueños más realistas ahora. Que tenía esperanza, pero una esperanza que no era ingenua. Que no fingía estar bien cuando no lo estaba. Ella aprendió a decir, «Mamá, hoy es un día difícil». Y en esos días yo estaba allí, simplemente presente, simplemente escuchando. Hoy, casi un año después, estoy nuevamente en mi jardín. El arce de la esquina continúa siendo hermoso, rojo en algunos momentos cuando es otoño, verde en otros cuando es primavera, siempre cambiando conforme a las estaciones naturales de la vida. Tengo 66 años, no hay transformación mágica. Mi cuerpo todavía duele en las mañanas frías. Mi cara todavía muestra los años de vivencia. Cada línea es un mapa de donde he estado. Mi disposición sigue siendo la de alguien que trabajó toda la vida, que nunca pidió nada que no mereciera, que siempre dio más de lo necesario. Pero algo dentro de mí es profundamente diferente ahora. Es como si hubiera muerto una versión de mí misma y hubiera nacido una versión nueva, más fuerte, más capaz. Aprendí que las mujeres de mi edad no somos los finales de las historias. Somos los giros inesperados. Somos aquellas que nadie se espera que luchen. Somos la razón por la que los villanos subestiman a sus adversarios, porque hemos sido entrenadas toda nuestra vida para ser agradables, para ser sumisas, para aceptar injusticia con gracia. Pero cuando finalmente decidimos que ya no lo haremos, nos convertimos en fuerzas de la naturaleza. Aprendí que la amabilidad es una fortaleza,
pero tiene límites definidos, y que reconocer esos límites no nos hace malvadas. Aprendí que decir que no a alguien que amas no es egoísmo, es supervivencia. Rosario dice que quiere expandir la clínica, esta vez con inversionistas reales, contratos verificados por abogados, consultoría profesional en cada paso. Y ella quiere que sea parte del proceso, no para dar más dinero, esos días terminaron, sino para dar consejo, para ser esa voz que hace las preguntas difíciles, para ser el filtro que examina cada situación antes de que ella se comprometa. Y acepté. Porque a los 66 años descubrí que tengo valor que va mucho más allá de mi cuenta bancaria. Mi experiencia vivida tiene valor. Mi capacidad para ver patrones, para reconocer manipulación, para proteger a los que amo, eso tiene valor incalculable. Rodrigo está fuera de nuestras vidas, probablemente estafando a otras personas en alguna otra ciudad, en algún otro país, construyendo nuevas mentiras sobre nuevas clínicas, nuevos sueños que él nunca tenía intención de hacer realidad. No pienso en su rehabilitación, porque él no la buscó, no mostró arrepentimiento, no pidió perdón. La policía todavía lo busca en varios países, pero para Rosario y para mí, él ya es solo un personaje secundario en una historia que aprendimos a contar de forma completamente diferente. No es la historia de una madre y una hija que fueron estafadas. Es la historia de una madre y una hija que fueron atacadas, que fueron manipuladas, que fueron heridas, pero que se pararon nuevamente. La historia no es sobre ser robada, es sobre ser asaltada por alguien que se suponía era familia, y después, con mucho dolor y trabajo, aprender a no permitir que nadie invada los espacios sagrados de tu vida nuevamente, sin volverse amargada, sin volverse cerrada, simplemente siendo más prudente. Es sobre una hija que encontró coraje a los 30 y tantos años, en medio de la devastación, para dejar a alguien que la estaba destruyendo. Es sobre una madre que encontró fuerza a los 66 años, en un momento cuando se suponía que debería estar desapareciendo discretamente hacia la vejez. Debo decir, la sociedad no nos prepara para esto, no prepara a las mujeres a ser fuertes en la vejez, no prepara a nadie para la posibilidad de ser traicionado por familia, pero aquí estamos, vivas, presentes, intactas donde importa. A veces, todavía hablo con Francisco en mi jardín, especialmente en las tardes cuando el sol está bajando y todo es tranquilo, pero ahora cuando cuento cosas, cuento sobre victorias, cuento sobre cómo Rosario se levantó de la ceniza y construyó algo hermoso. Cuento sobre cómo yo no lo perdí todo, cuento sobre cómo aprendí a pelear, y le digo a su fantasma, tenías razón, Francisco, ese arce era bellísimo, y también tenías razón al decir que yo era más fuerte de lo que creía. Me tomó 66 años y una traición devastadora para finalmente escuchar, pero lo escuché. Y aquí estoy, aún de pie. El dinero regresa a nuestras vidas lentamente, gradualmente. Los árboles continúan creciendo, año tras año, produciendo frutos. Los hijos cicatrizan. Y las mujeres viudas, frecuentemente olvidadas por la sociedad, frecuentemente vistas como repuestos, frecuentemente subestimadas, con frecuencia resultan ser exactamente lo que era necesario para enseñar una lección importante. No estamos aquí solo para servir. No estamos aquí solo para amar sin límites. Estamos aquí para proteger, especialmente a nosotras mismas. Estamos aquí para decidir. Estamos aquí para ganar. Y la vejez, cuando finalmente llega, puede ser la mejor arma que una mujer nunca espera tener. Ahora, si te gustó esta historia, dale like, suscribirse y dime en los comentarios cuál parte te dejó con la boca completamente abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a vídeos exclusivos que no publico aquí en la plataforma. Te espero allá, en la comunidad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar historias de